Gloria a Dios, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Y en este día el Señor me movió a preparar el mensaje de hoy con un tema que yo quisiera que en este momento usted le diga a todo el que está a su lado: cierra esa puerta. Por favor, dígale al que está a su lado: cierra esa puerta. Cierra esa puerta. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque hay puertas que hay que cerrar. Hay muchas puertas que hay que cerrar. Usted nunca se va a dormir sin cerrar su puerta, porque sabe que si no cierra la puerta, ¿qué va a suceder? El ladrón puede entrar. Entonces, la palabra dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Satanás es el ladrón. Entonces, nunca vamos a poder dormir tranquilo, ¿verdad? Con la puerta abierta. Siempre cerramos la puerta antes de acostarnos, y entonces ya estamos tranquilos porque sabemos que esa puerta está bien cerradita y podemos descansar. Gloria a Dios. Y para traer este tema, le voy a invitar a que ya en su casa, por ahora no abra Biblia, en su casa detenidamente estúdiese la historia de José. A partir de Génesis del capítulo 37. Si usted nunca ha leído la historia de José, hijo de Jacob, uno de los más pequeños, siéntese tranquilamente, se va a gozar leyendo esa historia y va a comprender de lo que aquí se va a estar hablando en este día. Gloria a Dios. Como acabo de decir, hay una historia en la Biblia, y ya le dije dónde se encuentra, que me inspiró a escribir este mensaje en este día. Es la historia de José versus sus hermanos. Porque en este libro, en esta historia, hay mucho por donde cortar. Muchos exégetas utilizan la historia de José para hablar de propósitos, para hablar de manto, para hablar de autoridad. Se puede utilizar para dar mensaje de diferentes formas, utilizando esta misma historia de José. Pero en este día, el Señor quiso que yo trajera esta historia desde otro punto de vista, porque se da un problema con mucha frecuencia a nivel mundial, y se da dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, lógicamente, porque si se atreve a darse en la iglesia, es porque fuera de la iglesia abunda. Si se atreve a darse entre nosotros, es porque realmente a diario usted lo encuentra donde quiera. Y es la falta de perdón. La falta de perdón. No sé por qué, le pregunté mucho al Señor: Señor, ¿por qué quiere que yo hable de eso? Un día como hoy, y por más que le pedí otro tema al Señor, el Señor volvía y me inquietaba. Yo diría que tengo como 3 meses siendo inquietada por este tema. Ya cuando el pastor Guido me dijo: mami, te toca tal día, ya yo tenía mi tema del mensaje, porque tengo mucho siendo inquietada por Dios con este tema. Y la gloria sea para Dios, que tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo nosotros debemos de guiarnos y cómo nosotros debemos de enfrentar estos problemas. Y como yo le decía, así como los hermanos de José se atrevieron a hacerle tantas cosas malas a José, así mismo muchas veces dentro de la propia iglesia podemos encontrarnos
con personas que aún diciéndole a uno hermano y habiendo aceptado al Señor, todavía esas personas no han sido bien, yo diría, curadas. Y es por eso que se dan este tipo de problemas entre hermanos. Ofensas, a veces cosas que se dicen en un momento dado y que nadie después quiere dar su brazo a torcer. Y a veces ni siquiera son ofensas, a veces solamente son cosas que el enemigo nos pone a ver, y que cuando es el enemigo, por eso digo el enemigo, porque el enemigo es especialista en eso, nos pone a ver defectos en los hermanos, nos pone a ver cosas que realmente pueden ser ciertas o no. El deber de nosotros no es enfocarnos en cualquier defecto que pueda tener un hermano, sino enfocarnos en ayudar a cualquier hermano que esté fallando en algo. Porque nosotros no estamos llamados a enfocarnos, y no, yo diría a enfocarnos y a la vez desenfocarnos de las cosas de Dios, porque nos estamos enfocando quizás en cosas banales. Y no digo banales porque no tengan importancia, sino banales porque no tienen nada que ver con lo espiritual. Entonces, por lo tanto, no suma a nadie. Y es por eso que el Señor me ha puesto este tema en este día. Gloria a Dios. Por eso también decía, ¿verdad?, que en el mundo esto lo vemos a diario, porque eso es lo común en el mundo. Lo que no debe de ser común es entre nosotros, porque en el mundo se vive de competencia, el mundo se vive de mucha envidia, de mucho tirijala, de muchos problemas. Tú llegas a un trabajo y en el trabajo lo que más tú te encuentras es con mucha problemática. A diario mi hermana llega de su trabajo y cuando le pregunto cómo fue su día, siempre hay una historia diferente, porque en los trabajos uno ve de todo. Entonces nosotros estamos llamados a ser diferentes donde quiera que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce el amor de Dios. El mundo no lo conoce. El mundo no sabe qué es eso. Y el amor y el perdón son hermanos siameses. Esos son el amor y el perdón. Hermanos que no se pueden separar. Se necesita, dice la palabra en Juan 3, 1:22, para entender esto. En Juan 3, 1:22, se necesita nacer de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo, y le dice que se necesita nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué el Señor le dice a un maestro de la sinagoga? ¿Por qué el Señor le dice a un hombre que se supone que sabe todas las escrituras que habían hasta entonces, que es necesario nacer de nuevo? Y le dice para poder entrar al reino de Dios. Pero antes de decirle para poder entrar al reino de Dios, le dice para poder ver el reino de Dios. Porque tú no puedes entrar a un sitio que tú no ves. Tú primero tienes que ver dónde tú vas a entrar. Y fíjate, me llamó mucho la atención que el Señor le dice para que puedan ver, para que puedan ver, y luego para que puedan entrar. Los que no han nacido del agua y del Espíritu no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué representa el agua? El agua representa
a Cristo, que es la fuente de agua viva. Pero el agua también representa tu arrepentimiento. El agua representa, porque por eso es que nos bautizamos en agua. Porque cuando tú eres bautizado en agua, tú estás dejando al viejo hombre. El agua representa que tú estás, la carne tú la estás enterrando. Y eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Y luego le dice que también tienen que nacer del Espíritu. Porque para poder entender las cosas del Señor, se necesita que tu espíritu esté conectado al Espíritu de Dios. Porque de lo contrario tú no vas a tener una comunicación con Dios, ni vas a entender las cosas espirituales. Porque se necesita poder tener discernimiento de espíritu para tú entenderlo todo. Si tú no disciernes en el espíritu y si tú no entiendes las cosas espirituales, tú no vas a poder funcionar bien. Y te va entonces a estar enfocando en cosas, como yo dije ahorita, banales, porque son cosas que tienen que ver con la carne. Ejemplo de ella, por ejemplo, muchas veces mira con los zapatos que anda la hermana, mira con el vestido que anda la hermana, con el pantalón que anda la hermana, o con el peinado. Todo eso es disparate para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no toma en cuenta tanto tu forma de vestir, al menos que no sea indecente. Dios no toma en cuenta si tú viniste el domingo pasado con el mismo vestido que viniste hoy. Dios no toma en cuenta si tú andas siempre con el mismo peinado. Si te suelta el pelo o te lo amarra. Dios no toma en cuenta nada de eso. A Dios no le interesa eso. Pero muchas veces, cuando no estamos en el espíritu y estamos en la carne, por eso que le dice el Señor a Nicodemo, cuando él le pregunta qué era necesario que él hiciera, le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo? Le dice, ¿cómo puede ser eso? Tiene que nacer del agua y del espíritu, para que pueda ver el reino de Dios y para que pueda entrar al reino de Dios. O sea, fíjense lo importante que es poder estar en el espíritu. Esta historia está en Juan y la puede leer en el capítulo 3 del 1 al 22. Pero hay otro pasaje bíblico que fue donde más yo me detuve. Y es en el capítulo 5 de Mateo. El capítulo 5 de Mateo, gloria a Dios. Es un capítulo que yo digo, wow, a la verdad que el Señor ahí, yo diría que tantas cosas que enseñó, pero cuando se sentó ese día o estaba parado como Él quisiera hacerlo, el Señor realmente habló bastante, porque el capítulo 5 es un capítulo bastante largo. Es un capítulo que abarca 48 versículos. Así que los invito a que también saquen tiempo y lo estudien. Pero fíjense, yo voy a hacer un resumen de ciertos versículos, gloria a Dios, para que ustedes vean que el Señor comienza con las bienaventuranzas. ¿Por qué el Señor? Yo entiendo por qué el Señor comienza con las bienaventuranzas. Porque nosotros los humanos somos muy dados, cuando estamos pasando por pruebas y por dificultades, a quejarnos y a detenernos o no a avanzar en las cosas del Señor, porque entendemos que estamos pasando por algo muy grande. Y el Señor dice en el 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, a veces quizá usted viene a la iglesia
Y usted quizás siente que es muy poca cosa para Dios. El Señor le está diciendo que usted es bienaventurado. Nunca deje que esos pensamientos le pasen por la mente. Pero dice también los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego dice los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Luego los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oigan esto, deténganse aquí un poquito. Pacificadores, o sea, a lo que no le gusta el problema, a lo que no le gusta el pleito, a lo que no le gusta estar envuelto en nada que lo pueda dañar o dañar a otros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero luego el Señor, en ese mismo día, a partir del versículo 21, dice él: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, lo voy a repetir, yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oye bien lo que dice, no está diciendo si tú tienes algo contra el hermano. Eso es si es el hermano que tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Oye, pronto. Entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario, ahí está hablando de otro adversario, te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. Pero luego el Señor también habla en el 38 y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Dice después: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué yo quise leer todo esto? Y todavía falta un poquito más del 6. Gloria a Dios. ¿Por qué he querido leer todo esto? ¿Por qué? Porque el Señor no está diciéndote, sé bueno con el que es bueno contigo. El Señor no está diciendo, si una persona te hace un bien, tú le haces un bien. El Señor la está poniendo dura. Y nosotros somos muy dados a hacer ojo por ojo y diente por diente. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. Y el Señor hoy está trayendo a como que demos un review de por qué Él me manda a hablar acerca del perdón. Pero es porque nosotros los humanos, todos, somos muy dados a cuando sucede cualquier cosa, y ese cualquier cosa sucede a diario. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Sucede a diario, albergar eso y no dejarlo salir. Y eso es un mal que está acabando con la humanidad. El estar albergando cosas que nos suceden a diario, en el diario vivir. Por eso ustedes ven que hay tantas personas enfermas de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque albergamos mucho. En el 6:12, que es la oración modelo, pero nada más voy a leer el 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bueno es, ¿verdad?, pedirle perdón a Dios. Pero también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Que eso es lo que uno a veces, uno le pide perdón a Dios. Recita el Padre Nuestro. Muchas personas ni se acuestan sin recitar el Padre Nuestro. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque la palabra de Dios no es para recitarla. Y no es pecado que usted la recite, eso no es pecado. Pero la palabra de Dios es para que la apliquemos. Para discernir en ella, entenderla bien y nosotros analizar esa palabra y aplicarla a nuestra vida. Todo lo que está escrito ahí en el Padre Nuestro no es para que nosotros día tras día lo recitamos y que lo dije como si fuera vana palabrería y ya. No. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es para que nosotros podamos tener un patrón de vida de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. La Biblia Reina Valera del 1960, en ella se encuentra la palabra perdonar 56 veces, 40 veces la palabra perdón y 42 veces la palabra perdonado. Esta viene la palabra perdón del hebreo, es esliyá. Perdonado es legisalea y salá es perdonar o disculpar. Gloria a Dios. Pero muchos dicen, bueno, pastora, yo perdono pero no olvido. He oído mucho esa frase, yo perdono pero no olvido. Gloria a Dios. Pero no, déjenme decirle algo. Hay varias formas de olvidar. Porque si tú olvidas como el que tiene Alzheimer, eso está muy mal. Porque si es Alzheimer que tú tienes,
está muy mal. Pero también está muy mal el tú querer olvidar tapando el sol con un dedo. Porque el sol no se puede tapar con un dedo. Así no se puede. Y hay muchas personas, por ejemplo, madres y padres también, que los hijos les ofenden. Y cuando un vecino o un familiar le dice, pero yo supe que fulano te dijo tal cosa, y dice, ay, pero eso no fue así, eso no es verdad. Y lo encubren. Encubren la falta del hijo. También hay esposas que encubren la falta del esposo. Y viceversa. Eso se llama tapar el sol con un dedo. Y eso no está correcto. Tapar el sol con un dedo no es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso no es sanador. Y eso no es lo que el Señor, a lo que el Señor le llama perdón. Porque en primer lugar, mis hermanos, déjenme decirle algo. Para que haya un verdadero y genuino perdón, lo primero que debe de haber es un arrepentimiento. Y cuando digo un arrepentimiento, puede ser de la persona que ofendió o del ofendido. Porque muchas veces el que ofende no se arrepiente. Pero si el ofendido no entiende que debe de perdonar, no porque el otro le haya ido a pedir perdón, sino porque la palabra de Dios te está diciendo que tienes que perdonar, entonces lo que va a suceder es que esa persona cada día va a estar más enferma. Porque va a estar más herida cada día más. Y por más que diga, no, todo está bien, no está pasando nada, no ha pasado nada, lo que está haciendo es lo mismo que cuando usted se pone una curita en una herida y la curita comienza a pegar los bordes por fuera, pero cada vez que usted se topa la herida duele. ¿Por qué? Porque la herida por dentro está dañada, no ha sido sanada. Y la herida lo que está es cerrada, lo que le llaman cerrada en falso. Por eso todo lo que la topa la duele y produce dolor. Porque por dentro hay tejido dañado. Entonces, así mismo como una herida se cierra en falso, hay muchos problemas entre parejas principalmente que se cierran en falso. Y por eso los problemas nunca se sanan. Porque para que los problemas sean sanados, es necesario que la palabra de Dios, que es una espada y también un bisturí, sea aplicada en tu vida. Si la palabra de Dios, si lo que tú vas a hacer no está basado en lo que dice la palabra, no va a haber sanidad. Si lo que tú vas a hacer es tapar el sol con un dedo, no va a haber sanidad. Si tú no te vas a dejar guiar por lo que dice la palabra, los problemas van a continuar igual y no se van a resolver nunca. Hay que perdonar, sí, porque el Señor dice que hay que perdonar. Y cuando tú perdonas, el que más se beneficia eres tú. Por eso es que aunque la persona que te agredió no te ha pedido perdón, cuando tú estudiando la palabra entiende lo que es, en qué se basa el perdón, tú vas a perdonar a esa persona. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta que tú has perdonado a esa persona? Cuando tú puedes hablar de esa persona o de ese tema y tú no sientes dolor. Pero el hecho, oigan bien, el hecho, y esto
se lo digo a las parejas. El hecho de que tú hayas perdonado a una persona que es o haya sido tu compañero, pero que es una persona que vuelve y cae en lo mismo, vuelve y cae en lo mismo, vuelve y cae en lo mismo, no es una persona temerosa de Dios, no se aplica la palabra, pero tú sí te estás aplicando la palabra, ¿verdad? Pero la otra persona no se está aplicando la palabra, la otra persona sigue ofendiéndote igual. Ahí tú tienes que comenzar a pedirle mucho a Dios dirección. ¿Por qué? Porque si la persona te agrede, si la persona te maltrata, la palabra no te dice que porque tú lo perdones, tú tienes que seguir atado a ese yugo de maltrato, a esa cadena de maltrato. Quiero que tengan esto claro. Y le está hablando una mujer que tiene 52 años junto con el mismo hombre, que no fue un santo, pero que nunca me levantó un dedo. Oigan bien. El principio del derecho ajeno es la paz. Y yo les exhorto aquí a las parejas, tanto mujeres como hombres, que nunca le levanten un dedo a su pareja. Nunca. Por más problemas o por más ofendidos que se sientan en un momento dado. Oigan bien, porque toda la pareja tienen problemas. Si usted cree que usted no se va a encontrar un día con una discusión con su pareja, pues quiero que sepan que sí la van a ver. Van a haber discusiones. Toda la pareja tienen desacuerdo. Pero no por eso, por cualquier desacuerdo, usted va a separarse de su pareja o va a divorciarse de su pareja. Porque para que algo así se dé, se necesita que sea una persona que realmente vaya en contra de lo que dice la Biblia, por lo cual una persona debe de divorciarse, en primer lugar, y en segundo lugar, por personas que le gusten maltratar, dando golpes físicamente, donde se pone en riesgo la integridad de la persona y la integridad de los hijos. Hay que saber distinguir. Usted le puede pasar a su pareja hambre, desnudez, por así decirlo. Comer lo mismo todos los días, arroz con huevo. A veces hay situaciones en que uno se ve obligado a comer lo que sea que aparezca. Y uno tiene que estar, como dice la palabra, en la buena y en la mala, juntos. Por eso una pareja no se separa. Porque hay enfermedad, hay escasez. Por eso una pareja no se separa. Porque hayan dificultades, tampoco. Porque haya cualquier desacuerdo, tampoco. Porque para eso Dios le ha dicho que traten de ponerse de acuerdo. Pero por maltrato físico, oigan bien, porque se dan mucho los casos y últimamente es como si fueran espíritus sueltos que hay de feminicidio, que a diario aparecen mujeres muertas, a veces por hombres que ya tienen años que ni viven con ella, que ya esa persona tiene hasta otra pareja de hace tiempo y la acechan hasta que la matan. Entonces por eso es que le digo, sean sabios, sean sabias y traten de no tener que llegar ahí nunca. Mucho también, gloria a Dios,
Gloria a Dios, aleluya. Sucede, ¿verdad? En Mateo 18, vamos a ver qué dice la palabra. Que esa palabra también me gustó mucho. Que es otra pregunta del intrépido Pedro, 21 y 22. El intrépido Pedro un día se le acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjense que Pedro, que tenía un temperamento, ¿verdad?, un poco iracundo, le contesta, le hace una pregunta al Señor y él mismo se la contesta con otra pregunta, porque le dice: ¿cuántas veces? Y después le dice: hasta 7, como queriendo insinuar a ver si el Señor le decía: sí, hasta 7 está bien. Él estaba condicionando al Señor en ese momento, usando un poco como de psicología, ¿verdad? Pero se encuentra con que el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El cálculo 70 veces 7, mis hermanos, es una metáfora de su expiación infinita, de su amor inagotable y su gracia sin límite. Porque 70 veces significa que no tiene límite. Y es una metáfora de cómo, ¿verdad?, el Señor nos ha amado a nosotros. Recuérdense que en el mismo capítulo 3 de Juan que estábamos ahorita hablando, dice en 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, a su primogénito, lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿por qué lo hizo el Señor? Lo hizo por amor. Cuando usted toma la decisión de perdonar en obediencia a la palabra, oiga, no por tapar el sol con un dedo, no porque a usted le da vergüenza lo que su pareja le hace, ni lo que su hijo le hace, sino porque usted se está aplicando la palabra en su vida. Y por obediencia a la palabra se va a producir, ¿sabe qué? Sanidad interior en su vida. Pero no solamente en su vida, sino también en la vida de la otra persona que usted está perdonando. Aún esa otra persona nunca le pida perdón a usted. Se va a producir liberación y usted se va a sentir libre. Usted tiene que perdonar porque es necesario ser libre. A libertad nos ha llamado Dios. Y si el no perdonar lo va a mantener a usted atado, encadenado, es necesario que usted perdone. Aunque esa persona no se lo merezca. Esto no es por merecer o no merecer. Puede ser que la persona nunca se haya merecido que usted lo perdone, pero usted perdona, porque cuando usted perdona, usted se sana a usted. Y es por eso que el Señor le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu, porque cuando nacemos del Espíritu, vamos a vivir en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu, es que nosotros vamos a poder vivir perdonando y pidiendo perdón. Porque déjenme decirle, mis hermanos, para que una pareja dure, yo voy a hablar de mi caso, 52 años juntos, es porque llega un momento en que usted entiende que a diario usted tiene que pedirle perdón a esa persona. ¿O ustedes creen que yo soy una santa con una aureola aquí arriba? Yo tengo mi carácter. Porque puede ser que ustedes digan: pastora, pero
Yo tengo mi carácter. Pero cuando el Espíritu Santo mora en usted y usted es su pareja y usted le dice algo o le sube el tono de voz, usted dice que se va, pero el Espíritu Santo le dice: oye, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Da reversa, devuélvete. ¿A dónde vas? Usted no se puede resistir a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Yo tengo que devolverme y decirle: mi amor, excúsame, te hablé mal. El domingo pasado, cuando mi esposo se cayó, yo le digo: ¿cómo va a ser posible que te cayeras si venía con 2 hombres detrás de ti? Mis nervios me traicionaron. ¿Qué yo hice? Porque inmediatamente el Señor me habló. Le dije: Domingo, perdóneme, porque él era la persona que estaba más cerca de mi esposo. Porque yo grité. Si le ofendí, perdóneme. Porque sentí, porque él me dijo, yo no sé ni cómo fue eso, yo me estaba poniendo la mascarilla y no sé ni cómo fue que se cayó, porque yo siempre estoy pendiente a él, y es cierto. Y yo sentí que el Señor me decía: pídele perdón, porque él se sintió mal. Y yo le dije: Domingo, perdóneme, porque yo grité, pero estaba muy nerviosa, le dije. Estaba muy nerviosa, mis nervios me traicionaron, le dije. Y le estoy poniendo todos esos ejemplos para que ustedes vean, porque yo digo que tenemos que vivir perdonando y pidiendo perdón. Porque a lo mejor si yo no le pido perdón a Domingo en ese momento, él se iba a quedar con ese mal concepto de mí. No, Domingo no es mi esposo, es el papá de Noemí. Es el papá de Noemí. Es una persona a la cual amamos mucho. Es el papá de mi nuera Annie, que es como una hija para mí. Y el Domingo es como un hermano para mí. Es una persona a la cual amo mucho y siempre está con nosotros, pendiente a nosotros, nosotros pendiente a él. Pero se dan situaciones, mis hermanos, que nosotros no podemos dejar pasar. Y que el Espíritu Santo te va a inquietar. Y que tú no puedes sentir pena de pedir perdón. Porque eso te va a hacer a ti una persona libre. Libre cuando tú a diario, tú dices: perdón, porque no llegué a tiempo. Perdón, porque no hice esto a tiempo. Porque a veces la persona, cuando tú no le resuelves algo a tiempo, también se puede sentir de que tú no quisiste. Pero si por algo tú no pudiste llegar a tiempo, es sanador cuando tú dices perdón. Perdón, el perdón, oigan, nosotros tenemos que hacer del perdón un estilo de vida. Un estilo de vida, porque tú te sanas tú y tú sanas al otro. Aún tu hijo tenga 1 año, si se te fue la mano dándole una sopapeada, después dale cariño y dile: perdóname, mi amor, pero no quiero que lo vuelva a hacer, pero perdóname, sé que te di fuerte, te di duro. Te di duro. Y abrázalo, mímalo, que él sienta que tú lo amas, que lo corregiste fuerte, pero que tú lo amas. Porque eso también es sanador entre padre e hijo. Y es necesario. El Señor quiere una iglesia que aprenda a perdonar. El Señor quiere una iglesia que no esté dejando puertas abiertas de que porque me da vergüenza, porque me da pena, o porque yo soy el papá, porque yo soy el marido, porque a mí hay que obedecerme. No, ese no es el estilo de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. El Señor quiere gente humilde. Por eso
habla la bienaventuranza. Ahí en eso es que consiste los pobres de espíritu. El que no es altanero, el que no es orgulloso, ese es un pobre de espíritu. El que reconoce que necesita a Dios en su vida. Aquel que reconoce que no puede vivir sin Dios, que no puede vivir lejos de Dios. De eso es que el Señor habla cuando habla de los pobres de espíritu. Oh, gloria a Dios. Mis hermanos, la palabra dice airaos, pero no pequéis. En Efesios 4, 26 al 32. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso le puse a este mensaje: cierra esa puerta. Porque cuando tú dejas que se ponga el sol sobre vuestro enojo, tú estás dejando la puerta abierta. Y no es bueno tener puerta abierta, porque el Espíritu Santo no puede morar en personas que no obedecen la palabra. Oiga, mi hermano, esto se trata de obedecer lo que dice la palabra. Y el que no obedece la palabra, el Espíritu Santo no va a poder morar. Entonces, cuando el Espíritu Santo sale y la puerta sigue abierta, entra el enemigo, entra el ladrón, entra el enemigo. Y aunque siga en la iglesia con apariencia de santidad y de piedad, no es así, porque ya no está el Señor. Es necesario, mis hermanos, ya casi estoy terminando, como dice la palabra en Hebreos 12, del 15 al 16, no albergar resentimientos. Y vuelvo con lo de ahorita, de que dicen: yo perdono pero no olvido. El que no olvida y vive recordando las cosas que le hicieron y recordándola con dolor, es porque en él habita raíces de amargura. Y las raíces de amargura producen maldiciones generacionales. Y dice la palabra en hebreo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oigan, mis hermanos, este es uno de los versículos para mí más sanador. Este versículo, si usted no lo tenía en Q, si usted no se lo sabía, si usted nunca lo había oído, quiero que le pongan atención. Hebreos 12, del 15 al 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, miren, yo no sé cuánto han visto un árbol con raíces, con muchas raíces y raíces gruesas. Cuando los árboles comienzan a brotar las raíces de la tierra, si el árbol está cerca de una casa, levanta el piso, rompe la pared, rompe la casa, rompe todo lo que está a su alrededor. Y fíjense el ejemplo, ¿verdad?, que la Biblia nos da, que dice brotando. No habla de raíces profundas que no brotan, sino de las que brotan, de las que también te hacen dar un tropezón y caerte o romperte un dedo. De ese tipo de raíz es que está mostrando aquí. Y habla de ¿para qué? Dice: para que no os estorbe y por ella
muchos se han contaminado. ¿Y por qué yo decía maldiciones generacionales? Porque el que está con raíces de amargura, todo el que está a su alrededor, su pareja, sus hijos, sus nietos, su bisnieto, van a estar oyendo todo eso, toda esa mala influencia y todo el veneno que esa persona carga por dentro. Le va a estar ofendiendo a toda su familia, porque el que está herido hiere a otros. El que ha sido ofendido y no ha perdonado, ¿verdad?, vive ofendiendo al otro. Y muchas veces dice, y yo hago esto porque conmigo lo hicieron. Y yo le pego duro porque a mí me pegaban duro. Y yo doy látigo, yo doy con cinturones, yo doy palo porque a mí me daban palo. Pero es porque el que está herido y no ha sido sanado, tiene esas raíces de amargura brotadas y le está haciendo daño, vive haciéndole daño a toda su familia. Entonces, esas citas bíblicas de Hebreo, para mí son de las citas que hay más fuertes de la Biblia para uno ser sanado. Muchos hombres piden perdón, mis hermanos. Y cuando hablo de hombres, hablo del género humano, de la boca para afuera. A Dios no se le puede engañar. Primero hable con Dios y pídale perdón a Dios, y luego vaya a la persona que usted le ofendió y pídale perdón. A Dios no se le puede engañar. Nunca tampoco trate usted de vengarse. Entréguele toda su carga al Señor y que sea Él que se encargue de hacer justicia. La palabra en Mateo 11, del 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Es una invitación que el Señor nos hace, muy francamente. Él está llamando a todos aquellos que están ya cansados de vivir en opresión, aquellos que están viviendo en pecado, o aquellos que se sienten que han sido muy sufridos, aquellos que sienten que le viven ofendiendo constantemente. Esa carga que usted siente sobre usted, entréguesela al Señor. Refúgiese en el Señor. Mis hermanos, vivir en el Espíritu es tener un corazón perdonador como el que tuvo José. José, ese José con el que yo comencé este tema, tuvo un corazón perdonador. Y yo lo comparo con David, porque David tuvo un corazón conforme a Dios, dice la palabra. Pero ustedes saben que David al filisteo Goliat le cortó la cabeza, pero a Saúl, que era de su pueblo, lo perdonó. Tuvo un corazón conforme a Dios, un corazón perdonador tenía David también, igual que José. Jamás hubiera perdonado a sus hermanos José si no hubiese tenido un corazón perdonador, porque sus hermanos fueron injustos, envidiosos, abusadores, fueron deshonestos, mentirosos. Le hablaron mentira al papá. Le llevaron la capa llena de sangre de un pobre animalito que mataron, de un pobre corderito, para hacerle creer al papá que un oso o un animal grande había devorado a José. Todo eso fueron ellos. Y José pasó mucha, pero José era diferente a sus hermanos. José amaba a su padre, sobre todo amaba a Dios. Amaba a su padre y también amó a sus hermanos. En José no había malicia, no hubo malicia. A Dios le agradó la forma de ser de José, su corazón. Por eso José termina sus días viendo todos los propósitos de Dios en él.
Todo lo que él se había soñado, que Dios le había revelado en sueño, lo vio José y lo vio su padre Jacob, que duró después de llegar allí 17 años más vivo, pudiendo ver a su hijo. José fue para mí un ejemplo de perdón, porque lloró amargamente cuando se le identificó a ellos, ya siendo gobernador de Egipto, teniendo un poderío grandísimo de la nación en ese momento más poderosa. José llegó a ser el hombre más poderoso del mundo del momento, mas sin embargo no se vengó de sus hermanos. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. Por eso me gustó tanto la historia de José. O sea, lo que pasó a José no fue cosa chiquita. José pasó de todo. Pero a Dios le agradó la forma de ser de José. Y todos los propósitos de Dios se cumplieron. Mis hermanos, para este año que va a iniciar pronto, el año 2023, yo les exhorto a que tengan un corazón perdonador, que comiencen a vivir una vida en el Espíritu, buscando refugiarse siempre en la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios en su vida y perdonando todo lo que a usted le hacen, aunque usted no pueda seguir viviendo bajo el mismo techo con esa persona. Eso no significa que usted tenga que tener esa persona dentro de su pecho, porque usted sale más perjudicado que el otro, aunque usted no lo crea. La falta de perdón esclaviza. Y para que el fiscal no nos acuse y el enemigo no entre, que no nos pueda atacar el enemigo por ningún lado, es necesario que nosotros tengamos un corazón perdonador y que cerremos esa puerta. ¿Cuál puerta? La de falta de perdón. La puerta que usted le abre al enemigo de falta de perdón en su vida, que usted todavía recuerda con amargura, con dolor, aquella pela que le dieron porque fue injusta y se la dieron hace quizá 20, 30 años atrás. Es hora de usted perdonar. Usted no puede seguir viviendo así. Las cosas que usted recuerde, no, porque usted no tiene Alzheimer, usted la va a recordar pero sin dolor, porque ya usted perdonó. Todo lo que le produzca dolor a usted no viene de Dios. Y si todavía hay algo en su vida que le esté produciendo dolor, en este momento, mis hermanos, es hora de usted pasar aquí. Yo los invito. Cualquier cosa que le esté produciendo dolor en su vida, es hora de que usted venga aquí para que se la entregue al Señor. No se vaya igual que como usted vino hoy. No salga por esa puerta igual que como usted llegó hoy. Si hay algo que a usted le inquieta, le han hecho, le hicieron hace muchísimos años o le hicieron hace 3 días, 2 días, no sé el tiempo que sea, pero que usted se siente mal, se siente quebrantado, se siente que ya no da más, no sabe qué hacer. Amigo que me escucha por las redes, allí donde tú estás, en tu casa o donde quiera que tú estés, yo te invito hoy a que si tú no conoces al Señor, hoy sea el día de tu salvación. Yo te hago la invitación para que tú aproveches hoy y acepte a Cristo como tu Señor y Salvador, para que puedas tener un corazón perdonador como la del Señor. El Señor es un Dios perdonador que dice:
hasta 70 veces 7. Mi amor no tiene límite. Mi perdón no tiene límite. No tiene límite, dice el Señor. Te perdono hasta 70 veces 7. Para el Señor no hay pecado grande. No sé, quizá que te esté atormentando, que en este momento diga, pero es que usted no sabe todo lo que yo he hecho. Mire, la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiar todo pecado. No hay razón ninguna para que tú no aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque la sangre de Cristo lava y limpia todo pecado. Si tú lo invitas hoy a entrar a tu vida, el Señor te limpia de todo lo que tú hayas hecho en tu vida. No importa el pecado que sea. Yo te invito hoy a que tú le permitas al Señor a que entres a tu casa.